Buenos días. Bueno, mi nombre es Cédric Larcher, soy instructor de nieve y avalancha para la ANENA, que es la Asociación Nacional de Estudio de Nieve y Avalancha de Francia. Y hace ahora 15 años que vivo en América del Sur, en Argentina, y trabajando en Chile y en Argentina. Lo que le vamos a contar un poco ahora es el conocimiento de Francia y en qué podemos aportar a América del Sur en el tema de avalancha. Primero, vamos a hablar de las avalanchas en Chile y en Argentina, que si bien hace años que la gente está transitando por la montaña, hace también años que tenemos problemas de avalancha. Los primeros eventos de avalancha fueron en la época de San Martín, en la época de toda esta gente que cruzaba entre Chile y Argentina y causaron daños tanto a humanos que daños materiales. Hay muy pocos datos registrados. En eso quiero aprovechar para señalar un libro muy bueno de René León sobre toda la historia de avalancha de Chile y de Argentina, donde se hizo toda una compilación de todos los eventos desde los primeros tiempos, vamos a decir, hasta 2014, creo que, o 2013 que termina el libro. Muy interesante porque está todo documentado. Y en este libro podemos ver que no es algo excepcional. Hubo un montón de accidentes con víctimas en las avalanchas. Entonces, las primeras medidas se tomaron con la construcción del ferrocarril, porque ahí, instalando una estructura permanente, tuvieron que tratar el tema de la avalancha no de forma puntual cruzando los Andes, sino con una infraestructura permanente, entonces armar sistemas de protección. Dentro de los accidentes más impactantes, tuvimos una destrucción en 1982 de parte de los cobertizos que se habían armado para proteger el ferrocarril. Tuvimos en total 37 personas que se murieron en avalanchas. Es un número bastante importante. Algunos en la vía y otros en los caracoles. Uno de los eventos más impactantes de la historia de los Andes es un evento que tuvo lugar el 8 de agosto de 1944 en la minera de Sewell, donde una avalancha se llevó la vida de 102 personas. Es uno de los eventos avalanchosos más mortal a nivel mundial. Hay pocas avalanchas que llegan a matar tantas personas. Esta avalancha se desprendió de una ladera, volvió a subir del otro lado y varió lo que era el lugar de comida de la gente. Y entonces se llevó la vida de 102 personas. Hasta ahora es la avalancha que más víctimas hizo en los Andes. Otro evento que marcó la historia, que más reciente, es el 3 de julio de 1984, cuando una avalancha se llevó el puesto de aduana del lado de Chile, del paso principal entre Chile y Argentina, el paso de los Libertadores. Se llevó la vida de 27 personas. Es un lugar interesante porque ya había pasado varias veces índices de problema y avalanchas que llegaron hasta el complejo. Pero en esta época todavía se pensaba que las avalanchas eran una fatalidad, que no se podía ni prevenir ni proteger correctamente. Entonces, después de esta avalancha, se hizo un par de trabajos de protección, pero se sigue siendo algo mínimo. No se trabaja mucho con anticipación en dónde poner los medios de elevación, en dónde poner las infraestructuras, en dónde poner los refugios. Realmente hay un trabajo importante, había un trabajo importante que hacer.
Acá tenemos elementos justamente que sacamos del trabajo de René León sobre los muertos por avalancha en Chile entre 1898 y 2017. Es interesante ver la cantidad de muertos en minería. Bueno, ya tenemos 102 en la misma avalancha en Chihuahua, pero en total son más de 200. ¿Cierto? No es un número menor. Después, vías férreas, las viviendas también fueron impactadas. No son tantos los problemas en los Andes como en Europa, porque la presión demográfica no es la misma. Hay mucho más construcciones en la montaña desde hace siglos en Europa que en los Andes. Después lo que va creciendo son los accidentes en relación con el deporte. Cada vez tenemos más personas andando por la montaña, haciendo esquí de travesía, moto de nieve, raquetas. El último accidente fue el año pasado en el esquí, en la zona central, justamente, de parte de una persona que era de muy alto nivel, haciendo esquí, y la llevó una avalancha. Y también, un par de accidentes en relación con, arrieros, centrales hidroeléctricos o caminos. Tenemos, por ejemplo, dentro de los ejemplos de camino, una persona que limpiaba el camino en Chillán hace algunos años, que se lo llevó una avalancha. Entonces, en eso lo que hace la ANENA, los primeros cursos de la ANENA tuvieron lugar en 1982, ya hace muchos años. Pero desde ahora 2008, nosotros estamos tratando de desarrollar un proyecto un poco diferente. Antes se hacía cursos de forma puntual. Ahora estamos tratando de desarrollar convenios con instituciones locales para tener instructores chilenos y argentinos, bajo el estándar de la ANENA, que es un estándar internacional. Entonces, lo interesante de esta estructura es que los instructores conocen el lugar, conocen las particularidades de los Andes y tienen el conocimiento que brinda Francia con toda la investigación que puede tener la ANENA. La ANENA, para reposicionar un poco, es una asociación de Estado. Es una asociación que se armó en 1971 después de una avalancha tremenda que mató a 39 personas en Val d'Isère, en un edificio. La avalancha se llevó el edificio y durante 15 días estuvieron sacando la nieve para sacar los cuerpos. Imagínense el impacto mediático de tener todos los días cámaras y fotógrafos sacando fotos para el noticiero de la noche. Entonces eso hubo un impacto muy importante en las autoridades y armaron esta asociación que tiene 3 objetivos: la prevención, la educación y la investigación. Entonces se armó toda una calicata de cursos, una estructura de cursos, desde el curso básico para sensibilización hasta los cursos más avanzados de observador de nieve y de meteo, de artificiero, de trabajos avanzados en el tema de la nieve. Entonces, en 2008 armamos una estructura que se llama Preventura en Argentina y empezamos a buscar reconocimientos de parte de instituciones de Francia. Yo daba estos cursos en Francia para la Federación Francesa de Montaña y Escalada en el mundo del turismo. Entonces, el primero que llegamos a tener es el reconocimiento de la Federación Francesa de Montaña y Escalada, porque si bien yo daba el mismo curso, yo era el mismo instructor de un lado y del otro, al principio no estaba reconocido, se tenía que dar en Francia el curso. Llegamos al reconocimiento de la Federación Francesa de Montaña y Escalada y después en 2011 tuvimos el reconocimiento de la ANENA y ahora los cursos son los cursos de la ANENA. Cuando la gente viene a hacer cursos con nosotros, sale con un título firmado por el director de la ANENA. Y son cursos que están certificados, en el sentido que hay un examen. La gente que viene a los cursos y se queda 4 días durmiendo, no aprueba el examen. Hay un examen teórico, un examen práctico. Por lo cual sabemos, no digo que la gente va a lograr salvar una víctima, eso no se puede saber, pero está en capacidad de hacerlo.
Y después, en 2017, armamos lo mismo en Chile. Armamos una fundación, la Fundación Andina, cual presidente es justamente el señor René León. Y tiene como objetivo de ser la ANENA de Chile, es decir, de nuclear las instituciones que están, o las empresas que están en relación con el tema de avalancha. Pueden ser gente de vialidad, veo acá que está patrullas de esquí de Chile también, puede ser los militares, puede ser los centros de esquí, ser un lugar de encuentro, de charla, de investigación para compartir el conocimiento sobre las avalanchas. Okay. Entonces acá vemos la caricatura de cursos que armamos sobre el tema con el curso ABC, que es lo que llamamos el Avalanche Basic Course. ¿Qué es el Avalanche Basic Course? Es un curso básico de un par de horas y la idea es sensibilizar. Nos dimos cuenta de que la gente a veces para un nivel de 4 días como es el nivel 1 de nieve avalancha había una necesidad de algo antes. ¿Por qué digo eso? Tuvimos comentarios increíbles para nosotros, de gente que nos decía, por ejemplo, que la sonda es un elemento por si estamos debajo de la nieve para hacer salir afuera y mostrar dónde estamos. Tuvimos también comentarios de gente que, en mineras diciendo, yo el ARVA no lo prendo porque así no me pueden rastrear, no saben si estoy trabajando o no. Y no entienden la importancia para su propia vida de tener este aparato funcionando. Entonces, antes de hacer un curso de 4 días explicando cómo usar el ARVA, explicando la nivología, explicando el riesgo, había que hacer algo antes, más básico para la importancia de estar equipado y lo complejo que es las avalanchas. Y una cosa básica, si pasa una avalancha, ¿a qué número tienen que llamar? Hoy en día, en los centros de esquí o en la montaña, la mayor parte de la gente a quien preguntamos si pasa una avalancha, ¿a quién se llama? No saben. Entonces, si podemos acortar los tiempos de un rescate solamente dando el buen número de teléfono a llamar, ya es un plus enorme. Entonces, el ABC cumple con esta función. Después, el nivel 1 es un nivel para prolijar el conocimiento de todos. Son 4 días con búsqueda con ARVA, con nivología, con evaluación de riesgo. Y después tenemos 3 líneas. La primera es la línea de enseñanza, nivel 2 para la gente que está a cargo de gente, es decir, guías o líder de grupo, no necesariamente guías profesionales, y instructor de nieve avalancha. La parte profesional con observador nivometeo y artificiero, porque hay que saber usar un ARVA correctamente antes de hacer un estudio de nieve avalancha en un lugar que puede ser a veces expuesto, y antes de tirar explosivos por la montaña también hay que tener conocimiento del manto nivoso y del rescate. Y bueno, trabajamos también con todo el sistema RECO. Desde 2008 fueron más de 100 cursos, más de 20 conferencias, más de 2.000 personas con un título de la ANENA. Y hicimos algo que para mí es muy importante. A veces nos oponen con otros organismos como la AAA, que es la American Avalanche Association. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos venir el presidente de la American Avalanche Association hace algunos años en La Parva y dimos un curso en conjunto. La idea era compartir conocimientos, ver si había diferencias entre nuestras dos instituciones y así dar cursos con doble certificación. Entonces vino Dale Atkins, el presidente de la American Avalanche Association, y dimos varios cursos acá en La Parva. Entonces, poco a poco estamos capacitando instructores locales. Ya hubo un primer seminario, veo que hay uno de los instructores acá justamente, argentino. Y este año, es decir, en 2018 va a haber otro seminario para capacitar más instructores, tanto del lado de Chile que del lado de Argentina.
Pero la experiencia francesa no se limita a lo que es la capacitación. Hay muchas empresas que trabajan en el mundo de la prevención, del desprendimiento de avalancha. Francia tiene varias cadenas de montaña, están los Alpes por supuesto, con el Mont Blanc, pero están los Pirineos, está el Jura, están les Vosges, está el macizo central. Es un país muy montañoso. Y hay que saber que en Europa, en toda Europa, se mueren más o menos 120 personas por año con avalanchas. Es un tema importante. Decía, bueno, nosotros mueren 1 o 2 en los Andes acá, sí, pero hay un poco más de gente, un poco más de presión demográfica, un poco más de gente que anda por la montaña. Y lo que pasa en Europa es lo que va a pasar dentro de algunos años acá también, porque hay cada vez más gente que anda esquí de travesía, hay cada vez más infraestructura por la montaña, cada vez más rutas por la montaña, y entonces es muy importante prevenir todo eso. Entonces, hay 120 años de observación, experimentación, pruebas. Tenemos un laboratorio de investigación que es el IRSTEA, que son ingenieros que se dedican a estudiar justamente las avalanchas, el impacto de las avalanchas y cómo hacer para limitar el impacto que tienen sobre las infraestructuras. Y trabajan también sobre lo que es caída de piedra, inundaciones, etcétera, etcétera. Acá ven varias de estas empresas que están presentes a través del clúster montaña, acá de Francia, y que pueden aportar soluciones. Tenemos sistema CATEX, sistema GASEX, sistemas de redes de protección. Hay un montón de oferta, un montón de soluciones. Algunas soluciones sirven para algunos casos precisos, otros son más amplios. Sí, les invito realmente a ver estas empresas según la problemática que tienen. Y acá vemos los diferentes rumbos de estas empresas: la prevención con medida y análisis, la previsión con la modelización y todo lo que es monitoring, la protección, ingeniería y estudio, equipo y obras, y todo lo que es planos de intervención. Acá tenemos varias empresas francesas que se dedican a lo que es desencadenamiento controlado de avalancha. Tenemos como la empresa TAS a través de los sistemas Decibel, que es desde un helicóptero, un sistema a gas. Tenemos el sistema GASEX. Tenemos el sistema CATEX, que es sistema por cable esta vez. Y el sistema Avalancher, que es un cañón que tira flechas. Son los 3 principales sistemas de desprendimiento, y los 3 están desarrollados por empresas francesas. Y acá vemos todas las empresas que están presentes a través del clúster montaña. ¿Algunas preguntas? ¿Nada? Bueno, gracias a todos. Agradecemos a Cédric Larcher, por supuesto, presente acá en